Área de un sólido de revolución utilizando el teorema de Pappus. El enunciado del teorema de Pappus para calcular el área de una revolución establece que la superficie de revolución generada por la rotación de una curva plana alrededor de un eje externo a tal curva en el mismo plano es igual a la longitud de la curva multiplicada por la distancia recorrida por su centroide en una rotación completa alrededor del eje OI. Para interpretar un poco el enunciado, consideramos la curva f de x, una curva f de x continua que va a girar alrededor del eje OI. El centro de gravedad, el centroide de la curva va a tener coordenadas x e y indicadas acá. Entonces, la superficie de revolución generada alrededor del eje OI va a ser igual a la longitud de esta curva multiplicada por la distancia recorrida por este centroide al girar una vuelta completa alrededor de este eje. Para poder interpretar y ver de dónde viene esta fórmula o este teorema, podemos considerar un elemento diferencial L que al girar alrededor de OI va a generar una superficie diferencial S. Entonces este elemento diferencial L va a formar un tronco de cono en su giro alrededor de I que podemos calcular multiplicando 2pi por X por la generatriz, y si integramos todo este elemento diferencial en la región en este caso, vamos a tener la superficie total que sería 2pi por X por diferencial L. Además, sabemos de que el centro geométrico o centroide de una curva plana se puede definir o calcular según esta expresión, la integral en toda la región de x diferencial L dividido L. Entonces aquí esta x multiplicada por L es igual a esta integral que aparece en el numerador. La coordenada y del centroide sería la integral en toda la región de y por diferencial L dividido L. Multiplicando L por y tenemos esta expresión. Como en este caso la rotación es alrededor del eje y, entonces vamos a igualar esta cantidad 1 con esta cantidad 2, reemplazando esto igual a xl acá. Entonces voy a tener que la superficie es igual a L, la longitud de la curva, multiplicado por el diámetro de la circunferencia que tiene por radio x, 2pi por x, porque es lo mismo que la distancia que recorre este centroide al girar una vuelta completa alrededor de y. El término 2pi por x puede interpretarse como se dijo, la longitud de la circunferencia generada al girar una vuelta completa del centroide, la curva plana alrededor del eje de rotación. Si el giro es alrededor del eje O, en este caso OX, entonces la distancia que va a entrar acá va a ser y. Si tengo una curva oblicua cualquiera, lo que debo de calcular es la distancia perpendicular de este centroide a esa curva, a esa recta, perdón. Entonces sería la longitud multiplicada por 2pi por esa distancia de este centroide a la recta que estamos considerando. Vamos a mostrar un ejemplo de aplicación de este teorema. Entonces voy a utilizar el mismo ejercicio que habíamos ya resuelto pero en este caso utilizando el teorema de Pappus. Utilizando el teorema de Pappus, determine la superficie, el área de la superficie de una zona cortada en una esfera de radio R por dos planos paralelos, cada uno a una distancia de medio a del centro. Tenemos la esfera que está indicada acá, de radio R, dos planos separados a medio a del centro de la esfera. Total separación de los dos planos sería A. Orienté los planos convenientemente perpendiculares al eje OX, por lo tanto va a ser paralelo al eje Y y al eje Z. Si esta esfera intercepto con Z igual a 0, tengo realmente Z igual a 0 del plano XY, voy a tener un círculo
que está indicado acá en color negro, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, y en los planos con este mismo plano xy va a tener esta traza de esta recta vertical y esta recta vertical, que sería la intersección, repito, de los dos planos con el plano xy. Esto está ubicado a medio a del centro y a menos medio a del centro, total a una distancia a. Entonces, podemos intuir que la superficie habíamos calculado anteriormente al hacer girar esto alrededor del eje OI. Ahora vamos a aplicar el teorema de Pappus. El teorema de Pappus decía de que esa superficie se puede calcular multiplicando 2pi por i, siendo i en este caso la distancia, en este caso vertical, la ubicación del centroide. O sea que lo que yo necesito acá es este valor de i del centroide. Su valor de x no vamos a utilizar porque el giro va a ser alrededor del eje OX. Necesitamos calcular eso. Para poder hacer, voy a utilizar la fórmula para calcular la posición del centroide, que sabíamos que era el de x carece de sentido, y como es simétrico con respecto al eje de la ordenada, esto va a estar ubicado en 0, por ser simétrico respecto al eje de la ordenada. Para calcular el valor de i, sería de i1 a i2, i por diferencial L. Esto que está en el denominador es L, es la longitud de toda esta porción, que después vamos a ver si calculamos o no. El valor desde dónde a dónde voy a integrar va a ser desde acá hasta acá y voy a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque va a ser totalmente simétrico. Entonces voy a tener y la posición sería 2 veces y voy a multiplicar directamente desde i1 hasta i2. i1 va a ser esta expresión y i2 va a ser esta. Acá referí r por seno de theta, no está indicado, pero acá hay un ángulo que sería el r de la esfera por seno de theta, a pesar de que no lo voy a utilizar, pero mejor podemos considerar i1 e i2. Este valor de i1 mejor podemos considerar que va a ser el cateto de este triángulo rectángulo, por lo tanto va a ser r cuadrado menos, en este caso como está indicado acá, 1/2 de a al cuadrado, que sería el valor, en este caso el valor de i1. Este valor sería el valor de i1, esto que está indicado acá. Entonces, al reemplazar acá la expresión i y el valor de diferencial L es 1 más g' de i elevado al cuadrado. X igual a g de i va a ser r cuadrado menos i cuadrado. Entonces la derivada va a ser igual a esta expresión. Elevamos al cuadrado, le elevar al cuadrado esta expresión. Nos va a quedar 2 veces L, la i que aparece acá. Y al efectuar esto, esta cantidad, sale esto. Entonces tengo que integrar esta cantidad. R es una constante, sale afuera. Este valor de r cuadrado menos i cuadrado a la menos 1/2. Acá sería diferencial r cuadrado menos i cuadrado. El diferencial de r cuadrado es 0. El diferencial de i cuadrado sería menos 2i diferencial i. Acá le coloco este valor de 2 para no alterar la expresión. La integral sería r cuadrado menos i cuadrado elevado a la 1/2. Pues sería menos 1/2 más 1. Sería 1/2 positivo. Abajo sería menos 1/2 más 1, 1/2 positivo. Y va desde i1 a i2. i1 hasta i2. i1 va a ser esta expresión. Entonces reemplazo esta expresión aquí, primeramente cuando vale r,
cuando vale r, voy a tener r cuadrado menos r cuadrado 0. Y después reemplazo este valor acá, voy a tener esto, se simplifica también este término, quedaría la raíz cuadrada de 1 medio de a cuadrado, quedaría 1 medio de a, este término se hace 0, entonces acá tengo i, este valor de l multiplico acá, y tengo 2 cuando se va a r. Entonces, según el teorema de Papo, yo reemplazo acá IL y es igual a AR y sale exactamente el valor que ya habíamos calculado por el método anterior. Acá termina el ejercicio. Sin embargo, voy a mostrar en este ejemplo que también en algunos casos, si es necesario calcular el valor de L, lo podemos hacer para este caso. Por ejemplo, acá ya no necesitamos calcular L porque yo necesitaba el producto de I por L y lo obtuve. Pero si yo tenía, por ejemplo, el valor de I y no tenía el valor de L, tenía que calcular el valor de L. Por ejemplo, este valor a veces está tabulado o a veces es simétrico, entonces este valor de L tengo que calcular. Entonces, por eso voy a poner acá a modo de indicativo nada más. En este caso ya tenemos I por L, ya no necesitamos calcular L, pero de igual manera lo haré para mostrar el método de calcular el valor de I. Cálculo de la longitud de la curva entre menos 1 medio a y 1 medio de a. Entonces, esto es lo que queremos calcular. Es la integral de la curva entre menos 1 medio de a y a. La función es r cuadrado menos x cuadrado. Tengo que derivar, reemplazo acá, se efectúa esto y quedaría esta expresión. Este valor de r es una constante, integro esto que está acá utilizando este método de integración, asociando a los elementos de un triángulo rectángulo de hipotenusa r, cateto x y el otro cateto r cuadrado menos x cuadrado. X es igual a r por seno de θ, por tanto diferencial de x, r por coseno de θ diferencial θ. El cateto va a ser r por coseno de θ y la integral, al reemplazar acá, diferencial x, r por coseno de θ diferencial θ, raíz cuadrada r cuadrado menos x cuadrado igual a r por coseno de θ, se simplifica, queda diferencial θ, y θ es igual a arseno de x sobre r. Al reemplazar de menos 1 medio a 1 medio de a, reemplazo y tengo que la longitud es 2r multiplicado por arcseno de a sobre 2r. Acá esto es arcseno de menos a sobre 2r es menos arcseno de a sobre 2r por menos es más, entonces por eso aparece multiplicado por 2. Fíjense de que este da la longitud. ¿Qué pasaría si el valor de... este es un caso particular. ¿Cuánto sería si este valor que aparece acá, a es igual a 2r? Si a es igual a 2r, estaríamos en la mitad de una circunferencia. A ver si es válido. La mitad de una circunferencia probablemente va a ser a igual a 2r al seno de 1, en este caso va a ser pi sobre 2, multiplicado por 2 va a ser pi por r, la mitad, o sea que está correcto. Entonces es muy probable que en un libro, por ejemplo, de mecánica, donde esté tabulado la ubicación del centroide de esta curva, su valor va a ser a dividido arseno de a dividido r.